Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Juicio, cielo o infierno. Con este tema, tomémonos un tiempo para entender una vez más el valor de la gracia de Dios por la cual nos concede la entrada en el eterno reino de los cielos. Cuando pensamos en el infierno, decimos con indiferencia: el infierno es un lugar de tormento donde la gente sufre en el horno de fuego para siempre. A menudo hablamos del infierno, pero rara vez entendemos lo doloroso que debe de ser el tormento. Al comprender lo doloroso que es el tormento del infierno, espero que ustedes y yo entendamos una vez más la gran gracia de expiación de Dios, que nos rescató de él. Quisiera compartir una fragancia de Sion con ustedes. Recientemente vi un documental sobre el síndrome de dolor regional complejo o SDRC. Pude imaginar lo doloroso que será el castigo cuando las almas que pecaron sean arrojadas en el lago de fuego y azufre en el día del juicio. Además, fue una oportunidad para sentir y comprender que el perdón de pecados, la salvación y salvar un alma del castigo del infierno son bendiciones realmente grandes y profundas de Dios. El SDRC es una enfermedad incurable y rara que causa dolor intenso alrededor de una lesión y se describe como el peor dolor que el ser humano puede sentir. Es una enfermedad aterradora que causa un dolor como de parto o de una parte del cuerpo quemada o amputada. La gravedad del dolor que sienten las personas se puede describir en una escala de dolor que va del 1 al 10. El extremo inferior de la escala incluye malestar de un ligero dolor de cabeza, dolor muscular y dolor lumbar crónico. Luego está el dolor que se siente durante la quimioterapia, el dolor de ser golpeado en un punto de presión y no poder respirar, el dolor del parto natural, la amputación de una extremidad, y el dolor más severo, el de quemarse con fuego. El SDRC crea la sensación de ser cortado y quemado, causa el peor dolor que los seres humanos pueden sentir, y es la enfermedad más terrible que una persona puede sufrir. Puesto que aún se desconoce la causa de esta enfermedad, no existe cura ni tratamiento. El objetivo del médico es abordar los síntomas aliviando y controlando el dolor. La enfermedad se desarrolla cuando el sistema nervioso autónomo se daña después de una lesión, como un accidente automovilístico o incluso por una lesión leve, como torcerse el tobillo. Esto significa que puede sucederle a cualquiera, en cualquier momento. Como los pacientes sufren de dolor intenso, preferirían amputar la parte de su cuerpo donde se produce el dolor. Sin embargo, ya que el dolor reside en la red neuronal, aunque amputen, seguirán sintiendo dolor más y más. El documental mostraba pacientes aplicando potentes parches o ungüentos analgésicos sobre el área del dolor cada mañana. Los pacientes describen el dolor de aplicar el parche o el ungüento como el de cortarse con una cuchilla, aún tocando ligeramente la piel. Soportan el dolor temporal mordiendo una toalla o cerrando los ojos con fuerza, porque saben que si no lo hacen, sufrirán mucho más. Algunos pacientes se someten a una cirugía para implantar un dispositivo que descarga estímulos eléctricos para reducir el dolor en los nervios, o implantar una bomba en su cuerpo para administrar la morfina directamente en el nervio.
Aunque se preparan para ello, el dolor aún llega inesperadamente, y cuando lo hace, nada funciona. Sintiendo como si fueran golpeados con un hacha, se retuercen en agonía hasta el punto de desmayarse. Intentan soportar, jadeando, pero parece que el dolor nunca desaparecerá. El dolor se desarrollará varias veces al día y normalmente dura entre 10 y 30 minutos. Los pacientes no tienen más opción que esperar a que desaparezca. Los pacientes dicen que su mayor deseo es que el dolor extremo termine en 30 minutos. Si no termina, deben ir a la sala de emergencias para que les inyecten un costoso analgésico directamente al nervio con una aguja larga. Un paciente fue llevado a la sala de emergencias apenas el día anterior y fue traído nuevamente. Mientras estaba en agonía dijo: «Deseo que me amputen la pierna». Luego preguntó: «¿Cuándo terminará este dolor como el infierno? He estado sufriendo así más de 4 años. Y el dolor no mejora, sino que empeora cada vez más. Estoy exhausto y tengo miedo». Los pacientes con síntomas graves describen su dolor repentino de varias maneras. Un hombre de unos 40 años describió su dolor como si todas las articulaciones de su pierna fueran cortadas lenta y forzosamente con un largo cuchillo de carnicero. Y el dolor de ser quemado no es como una quemadura superficial, sino la sensación de ser consumido por el fuego. Es más, mientras se retuercen de dolor, se lesionan hasta el punto de sangrar, pero no se dan cuenta porque el dolor que padecen es mucho peor. El director del programa preguntó a uno de ellos: «¿Por qué tiene tantas cicatrices en el brazo?». El paciente dijo: «Cuando llega el dolor, caliento una moneda con fuego, la sostengo con pinzas y la coloco sobre el área dolorida, esperando que el dolor se disipe un poco». Agregó que las otras cicatrices eran por cortar su brazo con una cuchilla afilada. Esperando también que eso disipara el dolor, un joven paciente de 25 años dijo: «Nadie puede entender este dolor. Solo el que lo siente puede saber cómo es. Solo ellos saben lo profundo e intenso que es el dolor». Al ver cómo los pacientes con SDRC viven en dolor perpetuo todos los días y anhelan ser liberados de ese intenso dolor, aunque sea un poco, llegué a comprender la definición del dolor y lo que significa vivir con dolor. También sentí aún más cómo merecía ser castigado en el infierno con el fuego que nunca se apaga, debido al pecado imperdonable que cometí en el cielo. Me pregunto dónde habría estado y qué vida habría llevado si el Padre y la Madre Celestiales no me hubieran salvado a través de su sacrificio y amor. Se me pone la piel de gallina y los pelos de punta cada vez que me imagino viviendo con un dolor insoportable, como un paciente espiritual de SDRC, retorciéndome en el infierno. Al menos físicamente, el dolor de los pacientes con SDRC se puede reducir un poco con analgésicos. Sin embargo, como podemos ver en la parábola del hombre rico, ni siquiera se permite una gota de agua para saciar la sed de los que están en el infierno. Pensando en esto, puedo entender lo bendecidos que somos de poder arrepentirnos y ser purificados de nuestros pecados en la tierra. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Viendo esta palabra,
Me siento agradecido por comprender lo doloroso que es el infierno, ya que Dios perdonó todos mis pecados cometidos en el cielo, derramando su preciosa sangre. A partir de ahora guardaré el nuevo pacto, dándole más importancia. Doy gracias a Dios por perdonar todos nuestros pecados y liberarnos del castigo del tormento a través de la sangre del nuevo pacto. No seré una persona ingrata o necia, que sea castigada por tratar la sangre del pacto como algo inmundo. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. He visto y escuchado estas palabras muchas veces. Este versículo describe el dolor del hombre rico, pero no sabía cuánto había intentado encontrar una manera de liberarse del dolor del infierno. Lo sabía superficialmente. A través del dolor causado por el SDRC, ahora comprendo en mi corazón el dolor del infierno. Ahora es el momento en que Dios derrama su infinita misericordia y gracia como una cascada, eliminando el sufrimiento y el dolor causados por nuestros pecados. Comprendiendo esto, quiero convertirme en un hijo de Dios que no pase el tiempo en vano, sino que reciba abundantemente el Espíritu Santo de gracia que Dios nos concede a todos cada día. Me pregunto, ¿cómo debe de haberse sentido la Madre Celestial sabiendo que sus hijos que cometieron pecados en el cielo sufrirían el castigo eterno? La Madre Celestial debe de haber sufrido en su corazón del SDRC espiritual, causado por los pecados de sus hijos, y ese dolor debe de haberse sentido como el infierno mismo. Madre Celestial, usted considera a este hijo necio como el reino de los cielos. Por favor, permítame entender su amor, para que el reino de Dios siempre esté en mi corazón. Éramos almas pobres, condenadas a vivir como pacientes espirituales con SDRC en el infierno. Sin embargo, la Madre Celestial nos liberó del dolor eterno del infierno, sanándonos a través de su amor. Y nos permitió vivir en el eterno reino de los cielos, lleno de alegría y felicidad. Realmente le doy gracias. Padre y Madre Celestiales, gracias por salvarme. Los amaré por siempre. Hoy, la razón por la que les leo esta fragancia de Sión es que se dice que el peor dolor que los seres humanos pueden sentir es el de quemarse. En la escala de dolor del 1 al 10, el dolor más extremo es quemarse con fuego. Creo que es por eso que Dios dijo en la Biblia, serán atormentados en el horno de fuego por los siglos de los siglos. No obstante, Dios expió nuestros pecados y nos salvó dando su santo cuerpo para ser crucificado y muriendo en la cruz. Si reconocemos que Dios hizo esto por nosotros, nunca debemos tomar a la ligera la gracia que hemos recibido de Dios. Me ha llamado la atención que las historias de las personas que padecen este síndrome se presenten en televisión. Afirman que el dolor es tan intenso que quieren amputar sus brazos y piernas. Sufren de depresión porque siempre tienen dolor y no pueden dormir. No hay forma de que se liberen de la esclavitud del dolor y la enfermedad. Nuestra vida en esta tierra es temporal. En algún momento debemos abandonar esta tierra. Llegará el momento en que todo se detendrá. ¿Pero qué hay del dolor en el infierno? El dolor en el infierno no se puede comparar con el dolor del SDRC en esta tierra. No acabará nunca. Hermanos, cuando pensamos en esto,
¿Cómo podemos decir que la salvación de Dios es insignificante? ¿Y cómo podemos descuidar el valor de nuestra salvación? Como el infierno ciertamente existe, ¿acaso no vino Dios en la carne, a pesar de todo tipo de burlas y desprecio de la gente, y predicó las palabras de la verdad para salvar siquiera un alma más, para que no caigamos en ese lugar? Veamos las palabras de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A dónde irán si no pueden entrar en el cielo? El único lugar que queda es el infierno. Dios dijo que todos los seres humanos enfrentarán el juicio después de la muerte. En ese momento, serán enviados al cielo o al infierno. El camino al cielo es hacer esfuerzos todos los días por entender cuál es la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con ella. ¿No deberíamos vivir siempre así? Sin embargo, por más que los pacientes con SDRC describan su dolor, las personas no lo entienden. Durante la entrevista, una persona dijo que nadie, excepto él, podía entender el dolor que siente. Nadie, ni siquiera sus padres o hermanos, pueden saber lo doloroso que es. Ven que siente dolor, pero aunque trata de explicárselo una y otra vez, ya que no pueden sentir el dolor directamente, se cansan de escucharlo. Por esa razón, Dios vino a esta tierra en la carne para enseñarnos el camino al cielo. ¿No es así? Dios dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Veamos el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús está en el cielo. Si Jesús les dice que se vayan porque no están calificados para entrar, entonces ¿a dónde irán? Si pensamos en el dolor que hubiéramos sufrido en el infierno por toda la eternidad, nunca debemos ser necios y descuidar el valor del cielo y la gracia de Dios al salvarnos del infierno. Nuestro Padre y nuestra Madre abandonaron su gloria y tronos celestiales y vinieron a esta tierra solo con la determinación de salvar a sus hijos del dolor del infierno. Nuestra vida es temporal y corta. Dios declaró, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. E incluso eso pasa rápido. 10 años, 20 años y 30 años. Pasan delante de nuestros ojos. Así es nuestra vida. Por esa razón, Dios nos dijo en Mateo capítulo 7, hagan la voluntad del Padre y vengan al cielo a toda costa. Dios dijo enfáticamente que los que hacen maldad nunca pueden venir al cielo. Por lo tanto, debemos guardar la verdad del nuevo pacto que Dios concedió para salvarnos y caminar hacia el cielo eterno. Veamos la parábola que Jesús mismo enseñó sobre el cielo y el infierno. Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico,
y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Como les leí antes, dicen que el dolor más extremo que los humanos pueden sentir es el dolor de quemarse con fuego. A través de la parábola del hombre rico que fue al infierno, Jesús explicó que el dolor en el infierno es el dolor más extremo, que no se puede comparar con ningún otro dolor en esta tierra. Continuemos con el versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aunque el hombre rico escuchó a muchas personas hablar sobre el cielo y el infierno, ignoró lo que dijeron, dudó: ¿existe realmente ese lugar? Sin embargo, cuando murió, experimentó dolor en el infierno, y rogó que mojaran la punta de su dedo en agua, para refrescar su lengua. ¿No significa esto que no pueden hallar ni un poco de alivio en el infierno? Hermanos, Dios nos salvó de este tipo de dolor. Como el infierno es este lugar, ¿acaso Dios no vino a esta tierra y dijo una y otra vez: crean en Dios, crean en Dios? Continuemos con el versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pensaba que la gente creería si alguien venía de entre los muertos, iba hacia ellos y les decía: el cielo y el infierno realmente existen, así que no vayan al infierno, donde serán atormentados. Su hermano me pidió que les entregara este mensaje. Aunque hiciera eso, ¿lo aceptarán? Dios dijo que no aceptarán. Versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, Jesús vino a esta tierra hace 2000 años y nos recordó que existe un lugar tan doloroso que es el infierno, y que también existe el eterno reino de los cielos, donde podemos ser consolados en los brazos de Dios. Una vez que nuestra vida en esta tierra termine, todos serán convocados por Dios. Ese día se decidirá si vamos al infierno o al cielo eterno. ¿No deberíamos todos ir al cielo eterno? Para entrar en el reino de los cielos. ¿No estamos ahora rindiendo culto, orando, pidiendo a Dios el perdón de pecados y esforzándonos por cumplir el recado de Dios de predicar las buenas nuevas a toda la humanidad? La vida en esta tierra es realmente temporal. Nuestra vida pasa muy rápido. Sin embargo, ya que Dios Padre y Dios Madre nos aman tanto, nos dieron la salvación de entrar en el cielo eterno. Por esto, damos gracias y gloria a Dios. Pasemos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Los falsos profetas y el grupo que los siguió serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Vayamos al versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué le sucede? Fue lanzado al lago de fuego. ¿Acaso no estamos muy agradecidos con Dios por bautizarnos y escribir nuestros nombres en el libro de la vida? Ya que la gente del mundo no sabe esto, aunque les predicamos la verdad una y otra vez y pedimos que se bauticen, no nos escuchan, dudan. ¿Existe el mundo espiritual? Hermanos, ningún paciente que padece el SDRC pensó que sufriría de ese síndrome. Ninguno de ellos lo hizo. Sin embargo, llegó de repente. A algunos a los 20 años, a otros a los 30 y a otros a los 40 años. Fue entonces cuando entendieron lo feliz y grandiosa que era su vida antes de sentir dolor. En esta tierra no hay manera de aliviar ese dolor. Vayamos al versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Según qué fueron juzgados los muertos? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Las acciones que tomamos, la fe que teníamos, y los esfuerzos que hicimos para recibir el perdón de nuestros pecados, mientras vivíamos en esta tierra. ¿Qué pasará con todas estas cosas en el libro de la vida? Todas serán escritas. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nuevamente Dios dice según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Debe de haber decenas de miles de personas que sufren de SDRC solo en este país. Si escuchan sus historias, pueden preguntarse, ¿cómo puede vivir alguien con tanto dolor? Por esa razón, Dios prometió venir a esta tierra por segunda vez para salvarnos del dolor y sufrimiento del infierno. Confirmémoslo una vez más en Hebreos capítulo 9. ¿A dónde iremos si no recibimos el perdón de pecados? Iremos al infierno. Es por eso que Dios mismo vino en la carne y nos prometió el perdón de pecados a través de la Pascua del nuevo pacto. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este es el nuevo pacto que por vosotros se derrama. En el capítulo 9, versículo 27 está escrito: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cuando Dios vino a esta tierra por primera vez, ¿cómo trataron los israelitas al Dios que los creó? Cada vez que lo veían, se burlaban de él, y cada vez que les predicaba, se oponían a él. Finalmente, lo acusaron de hacer más maldad que los ladrones. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza, lo azotaron, le escupieron, lo abofetearon y lo crucificaron. Hicieron todo eso sin saber el dolor que sufrirían en el futuro. La oportunidad de arrepentirse termina en esta época. No hay otra obra de redención después de la época del Espíritu Santo. Pensemos en la gracia de Dios una vez más y siempre demos gracias a Dios por venir por segunda vez y sufrir en esta tierra por nosotros. Debemos obedecer la verdad del nuevo pacto que Dios nos dio y estar unidos con nuestros hermanos
los amados miembros de nuestra familia de Sión. Haciendo así, logremos que nos sea otorgada amplia y generosa entrada en el eterno reino de los cielos. Antes de que llegue el día del juicio, mientras la gente está en una encrucijada, entre entrar en el cielo o ser enviados al infierno, les pido que guíen a toda la humanidad al cielo, el mundo rebosante de amor y alegría. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.